Hola chicos, ¿te has preguntado cómo interactúan los medios de contraste que se ocupan en resonancia para poder visualizarlos en la imagen? ¿Qué complicaciones tiene inyectar este fármaco en nuestros pacientes? Te lo explicaremos acá. Bien, para poder conocer entonces el mundo de los medios de contraste que se aplican en resonancia, tenemos que empezar a manejar algo de historia, de qué fueron hechos inicialmente y cómo interactúan a nivel protónico. ¿Qué características deben tener nuestros medios de contraste? Los medios de contraste que debemos ocupar en resonancia tienen que cumplir esta primera condición, que deben ser paramagnéticos, ¿cierto? Porque deben generar una influencia parcial en el campo local como partícula, influenciando los protones para que precesen levemente más rápido, ¿ya? Y así poder acentuar los tiempos de relajación, haciendo que todo lo que esté alrededor de estos materiales tienda a que se acorten aún más los tiempos, que se logre que se relajen aún más rápido nuestros tejidos, que ya se relajaban rápido inicialmente, ¿ya? Estos mecanismos en el cual los medios de contraste ejercen esta función se debe a que la estructura molecular posee al menos un electrón desapariado, ¿ya? En general las estructuras atómicas, cuando tienen un electrón desapariado, este genera esta influencia magnética local. Hasta 2 electrones desapariados pueden comportarse también de una forma paramagnética, siempre y cuando no tenga aglomeración de apantallamiento a nivel atómico, o sea que no sea una estructura atómica muy grande, ¿cierto? Entonces lo que sabemos de los medios de contraste es que deben cumplir esta función, que sean en condición paramagnética para influir magnéticamente en el entorno bioquímico en donde están situando. En el fondo yo necesito que mi protón empiece a girar por medio del acercamiento bioquímico de este átomo, de este elemento, hacer que procese más rápido para que se acorten. Este átomo, que va a ser de condición paramagnética, son habitualmente metales de transición, son metales muy pesados y que necesitan un elemento que pueda ser biocompatible para poder ingresarlo en nuestro organismo. Por lo tanto, las sustancias que vamos a ocupar y que se ocupan en la medicina también son agentes quelantes que van a permitir envolver, encapsular de alguna forma estos elementos para poder ocuparlos y que sean biocompatibles con nosotros. Bien, entonces los requisitos que deben presentar los medios de contrastes en resonancia magnética es que tengan la capacidad de modificar los parámetros de relajación de todas las partículas por las cuales van a interactuar de manera indirecta con este medio de contraste. Debe ser altamente específico, debe tener una rápida eliminación, porque el quelante tiende a tener algunas veces facilidad para desafiliarse en ciertas condiciones del metal en transición, tener una baja toxicidad y ser altamente estable, tener una capacidad de almacenamiento, tener una osmolaridad acorde a las modalidades sanguíneas, que no sea tan viscoso como lo que ocupamos en medio de contraste en escáner y que tampoco genere transformación metabólica. En el fondo, que sea lo más establemente posible a nivel hepático, a nivel renal, que sea amigable osmolarmente para que no genere los efectos adversos sobre nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál es la función bioquímica, circundante y magnética que va a tener nuestro material? Es que el gadolinio, y junto a otros elementos que vamos a ver que en algún momento se ocuparon como medio de contraste, pero ahora la moda es ocupar gadolinio, ¿cierto? Vamos a hablar del gadolinio. El gadolinio es un metal que hace que este electrón desapariado lo haga comportarse como un material paramagnético, siendo que en condiciones nativas el gadolinio habíamos ya revisado en los talleres que tiene una condición ferromagnética en la naturaleza, o sea, donde lo encontremos, pero se modifica por temperatura para desprenderle electrones y conjunto obviamente con el apareamiento del quelante, que la gente que lo va a hacer biocompatible con nosotros le va a permitir generar influencias magnéticas con los protones que están alrededor, ¿cierto? Entonces lo que quiere lograr es favorecer la relajación, acentuar la relajación, que todo se relaje más rápido, ¿cierto? Porque esto es un pequeño imán que hace que todo lo que está alrededor gire más rápido, y al girar más rápido se relaja más rápido, ¿cierto? O sea, disminuir la relajación T1, acentuarla para que se relaje aún más rápido y aumentar el asincronismo en las imágenes en T2, o sea, que haya una mayor incoherencia, ¿cierto? La asincronía
del desfase que se produce, que se caracteriza en la magnetización transversal o en el T2. En el fondo acorta los tiempos T1 y acorta los tiempos T2. Dependiendo de la imagen que yo voy a ver, voy a tener que el medio de contraste se va a ver positivo o se va a ver negativo, dependiendo si brilla va a ser positivo y si se ve negro va a ser negativo, porque hay secuencias que acentúan eso. Y además que recuerden que en el T1 con el medio de contraste deberíamos ver todo brillante si es que se relaja rápido. Entonces, como el gadolínio va a hacer que todo se relaje rápido en el T1, más brillante, ¿cierto? Más blanco. Y al revés en el T2. O sea, el T2 claro que va a influir, pero se va a ver todo más oscuro porque no se alcanza la señal. Entonces, este efecto de relajación, este efecto de la alteración de las curvas de relajación del medio de contraste se conoce como estudio específico relaxometría. Bien, entonces el mecanismo de acción, como comenté, es acentuar. En el caso del T1, yo quiero inclinar la pendiente, quiero acentuar la pendiente, y en el caso del T2 quiero acentuar la caída abrupta de las señales. Yo acorto los tiempos tanto del T1 como del T2. Entonces, en el caso de las imágenes en T1 en medio de contraste, cuando estemos viendo el medio de contraste en la imagen, debería brillar más, ¿cierto? Debería verse hiper intenso en la imagen porque se relaja muy rápido. Pero a diferencia de las imágenes T2, yo lo que quiero es acortar el T2, pero en el T2 ve todo lo que se relaja rápido, así que este medio de contraste no lo voy a ver porque como se relaja muy rápido, el eco ya se habrá ido del gadolínio cuando yo recién esté capturando la señal del agua, por ejemplo. Entonces se va a ver oscuro el medio de contraste. ¿Tenemos medios de contraste endógenos en nuestro organismo? ¡Claro que sí, claro que sí! Recuerden que las partículas, como comentamos en la clase anterior, en particular la explicación que hablábamos de los campos magnéticos del entorno bioquímico, nos hablan de que las partículas, dependiendo de condiciones del sistema, que es tanto en temperatura como en presión, se acomodan para mantenerse estables magnéticas y electrónicamente, ¿cierto? En su nube electrónica, pero no va a faltar que formen radicales o generen desaparición de electrones porque rompieron enlace y que han desaparecido hasta buscar una estabilidad con otra molécula. El mundo del entorno bioquímico es muy aleatorio, ¿cierto? Pero se condice también en clasificación, como por ejemplo tenemos elementos diamagnéticos, como en el caso de la oxihemoglobina, y lo vamos a ver, porque la oxihemoglobina en condiciones diamagnéticas tiene cierta función en conjunto con la desoxihemoglobina en las resonancias funcionales, ¿cierto? Para ver estudios de las emociones, estudios del estudio de áreas del cerebro que son muy importantes hoy en día en investigación, ¿cierto? De hecho, en neuromarketing, por ejemplo. Tato Frick, Coca-Cola tiene resonadores para estudiar neuromarketing. Y tenemos elementos paramagnéticos dentro de nuestro cuerpo y que los vamos a ver después en la secuencia. ¡Claro que sí! Tenemos la desoxihemoglobina, que es en su composición obviamente paramagnética, genera influencias locales, y eso también repercute en cómo se van a ver los protones que están alrededor de esta molécula que se comporta de manera paramagnética. El gadolínio también es paramagnético, el aluminio también es paramagnético. De hecho, elementos que son compatibles con resonancia son de aluminio, tienen una influencia parcial con este material a menos de 1 metro, o sea, pueden generar una cierta resistencia, una cierta atracción con el campo, débil, pero existe. Pero el aluminio es paramagnético, ¿cierto? Y tenemos los ferromagnéticos, que nosotros no tenemos ferromagnéticos, ¿cierto? Así que en nuestro cuerpo, por lo menos. Sí tenemos, el hierro cuando está en un proceso hemorrágico y pierde la estabilidad de los componentes subproteicos y se libera el corazón de hierro de la hemoglobina. Bien, entonces el elemento que nosotros más vamos a aplicar como medio de contraste va a ser el gadolínio, y para eso tenemos que conocer un poco las cualidades del gadolínio. El gadolínio es un metal de la familia de los lantánidos, es una piedra rara, ¿cierto? Tiene un número atómico bastante pesado, de 64, y el peso molecular es de 657,25, ¿cierto? Unidades. Y además posee un gran momento magnético, porque obviamente en condiciones naturales es un elemento ferromagnético, ¿cierto?
Por lo tanto, en esa condición nativa tiene 7 electrones desapareados, o sea, es muy ferromagnético. Este tiene la capacidad, además de generar interacciones dipolo-dipolo, interacciones de enlace, lo que hace que acorte significativamente el valor del T1, o sea, tiene una gran afinidad de generar enlace, y vamos a ver que esta afinidad nos va a traer ciertos problemas también. Y además es importante el efecto que produce en el T2, porque va a implicar susceptibilidades, ¿ya? Y esto se ve principalmente en las características atómicas que tiene nuestro querido gadolinio. En condiciones normales, en condiciones naturales, el gadolinio es altamente tóxico. O sea, si lo encontramos en la naturaleza y nos topamos con gadolinios, nos vamos a intoxicar. Y eso puede producir, al igual que en mercurio y otros materiales en contacto, que nos podemos intoxicar por metales pesados, ¿ya? Y además, esta condición de intoxicación por metales pesados puede generar que genere ciertos bloqueos por la actividad enzimática, por esta gran habilidad que tiene de interacción dipolo-dipolo, ¿cierto? Y en particular, nuestro gran problema es que el gadolinio tiene condiciones atómicas que bloquea los canales de calcio, porque tiende a encajar, tiende a generar como cierta, no quiero decir similitud, pero el cuerpo se tiende a confundir al momento de incorporar gadolinio dentro de estos canales, haciendo que se bloquee. Y esto puede llevar a complicaciones a nivel muscular principalmente, ¿cierto? Y obviamente deprime el sistema retículo endotelial. ¿Existen otros medios de contraste? ¿Se inventaron en algún momento otros medios de contraste basados en otros materiales? Sí, como en el caso del disprosio y el manganeso, ¿ya? Hoy en día en el mercado es muy raro encontrar estos materiales como medios de contraste, porque de lo que se intentó, poco nada se logró. Eran muy tóxicos, las influencias no eran las que se querían obtener en imágenes. Y ¿para qué andamos con cosas? No conocemos del todo cómo se comportan los materiales al 100%. De hecho, recién se están haciendo estudios ya de data de pacientes importantes con gadolino, entonces con estos materiales menos todavía, ¿cierto? Pero ustedes deben saber que en algún momento se trataron de hacer medios de contraste en base a otros metales de piedras raras de la familia de los lantánidos también. Bien, entonces el gadolino no puede andar circulando solo por nuestro cuerpo así como así, sino que tiene que tener un sistema de biocompatibilidad con nosotros para poder utilizar este metal y pueda generar estas influencias en los tiempos de relajación, que es lo que queremos lograr en resonancia, ¿cierto? Así que vamos a ocupar un agente quelante que debe tener ciertas características que van a ser idóneas en el comportamiento en un tiempo prolongado, claramente dentro de nuestro organismo, para lograr lo que nosotros queremos ver, ¿cierto? Así que debe ser molecularmente bajo. Debe ser un compuesto orgánico y biocompatible con nosotros, ¿cierto? Tiene que ser eliminado a nivel renal por medio de nuestra filtración, y la vida media dentro del plasma debiese ser entre 15 a 30 minutos. O sea, entra y sale. Esa es la función. Entra y sale lo más rápido posible al medio de contacto. Ideal que la eliminación de este quelante sea a las 6 horas, porque indistintamente del quelante, al estar bajo la interacción de un metal, puede involucrar una facilidad de desaparecimiento de los electrones y una facilidad de desprendimiento del quelante, ¿ya? Y tiene por función el quelante encapsular, como enrejar, encarcelar, mejor dicho, a nuestro gadolinio. ¿Para qué? Para que no haga daño en condiciones solitos, en condiciones libres del gadolinio. Ahora el gadolinio no está en su condición ferromagnética, ha sido alterado a nivel térmico para desprender el electrón y dejarlo solamente con 2 en apareamientos con el quelante y 1 libre para generar el efecto paramagnético. Así que, como ya conocemos nuestra molécula de gadolinio, podemos clasificar los medios de contraste, ¿cierto? Que vamos a ocupar dependiendo de cómo se van a disponer o cómo va a ser la administración, ¿cierto? Podemos hacer administración oral, podemos hacer administración endovenosa, que es la más común, ¿cierto? Y podemos hacer administración a nivel respiratorio, que es poco, pero se da, ¿cierto? Bien, entonces la administración oral se da en algunos casos. Lo más habitual es darlo en las colangioresonancias, que lo vamos a ver más adelante, no voy a entrar en detalles, pero como hace un efecto de la exacerbación de las curvas de relajación tanto del T1 como del T2, lo que va a lograr es anular ciertas señales. Entonces yo al paciente con un poquito de agua, con una jeringa, a veces con 3 ml de medio contraste y el resto llénalo con agua, se lo damos de vía oral y nos permite anular las señales de agua que están en el estómago, en el duodeno, que me tapan a veces el coledo con las imágenes de colangio, y me permiten
obviamente aprovecharme de este efecto de relajación exacerbada, hacer que el agua se relaje rápido y se comporte como un T1 bajo la influencia del gadolínio, ¿cierto? Y también tenemos que este medio de contraste se puede inhalar, ¿cierto? Por medio de gadolínio aerosolizado. Este helio en conjunto con el oxígeno se mezcla por medio de un sistema de nebulización y se pueden hacer estudios de funcionalidad pulmonar, ¿ya? En Chile esto no se hace, estamos claros con eso, y se pueden hacer resonancias magnéticas con el helio en resonancia magnética, sí, y quedan muy lindas las imágenes, pero aquí en Chile no se hace, ¿ya? Pero ustedes deben conocer que existen en el mercado de la medicina internacional. Ahora, la clasificación también la podemos hacer mediante qué tipo de medio de contraste, sus características químicas que va a tener este medio de contraste, y además si van a ser condiciones iónicas o no iónicas, que lo va a disponer el agente quelante con el cual vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces los vamos a clasificar las familias en dos grandes grupos, los macrocíclicos y en los lineales, y estos a su vez cada uno se divide en si tiene una condición iónica o una condición no iónica. Abajo de esta clasificación están los medios de contraste de mayor influencia en el mercado. El que más se ocupa es el Omniscan dentro de los lineales, y el más ocupado dentro de los macrocíclicos está el Gadovis y el Deuterim. Son los más vendidos en el mercado. Bien, dentro de su estructura molecular tenemos estas dos grandes clasificaciones, que son los lineales y los macrocíclicos. Este punto, chiquillos, es muy importante, porque dependiendo de eso yo decido si puedo inyectar, si me cervecio, claramente si tengo de los dos tipos, puedo inyectar uno o puedo inyectar otro, o puedo saber qué riesgo pueden haber dependiendo de mis características químicas de la estructura molecular que tiene mi medio de contraste. Los medios de contraste lineales, tal como se visualiza en esa imagen, son medios de contraste que tienen la estructura quelante lineal, así textual, lineal, en donde con una especie de colgajo queda el agente de quelante con el gadolínio enganchado electrónicamente por medio de los electrones, pero en el fondo es como una protuberancia de gadolínio. La cobertura biológica del agente quelante no es completa en el gadolínio. Entonces, ¿cuál es la desventaja que tienen los elementos lineales? Que termodinámicamente son muy inestables. O sea, tú subes un poco la temperatura o tú lo pones en un calefactor al medio de contraste y ¡pah!, se desprendió el gadolínio y se hizo tóxico, así de susceptible. Por eso hay que tener sumo cuidado con las condiciones térmicas de los gadolíneos donde lo vamos a almacenar, porque sobre todo los lineales tienen una pésima regulación termodinámica. Además tienen disociación muy rápida, o sea, con este poco y nada de colgajo de electrones que tiene apareado con el agente quelante, como se visualiza en ese esquema, es muy fácil desprenderlo, así que tenemos que sacarlo rápidamente de nuestro organismo antes de que por condiciones bioquímicas se desprenda por sí solo, ¿ya? Y además, para poder estabilizar esta condición tan débil a nivel de interacción dipolo-dipolo, es que necesita muchos excipientes el medio de contraste para poder estabilizar esta molécula. Tenemos los macrocíclicos. Los macrocíclicos son estructuras quelantes que son, como les comenté hace poquito, son como unas jaulas moleculares que envuelven completamente al gadolínio. Como lo envuelven completamente, permiten que no se desprenda con facilidad. Por eso los macrocíclicos tienen una estabilidad termodinámica mucho más alta, resisten a temperaturas que pueden ser elevadas, ¿cierto? Y por ende la disociación de media puede ser mucho más estable, por ende es menor, ¿cierto? Y estos no requieren excipientes para mantener estable esta molécula en condiciones de almacenamiento. Así que ustedes dirán, ¿por qué no venden solo macrocíclicos? Bueno, porque los macrocíclicos son más caros que los lineales. Así que es un factor que se tiene que considerar. Obviamente las empresas van a optar por lo más económico, pero vas a depender del tipo de paciente que vas a atender, porque si atiendes pacientes críticos, tienes que ocupar macrocíclicos por su estabilidad, como el pacientes neonatos, por ejemplo, pacientes muy longevos, pacientes que tengan funciones renales inestables, que las vamos a ver más adelante. Ahora los podemos clasificar según su carga electrónica, principalmente por el agente quelante que dispone, claro que sí. Así que tenemos los iónicos y los no iónicos, ¿cierto? Entonces los iónicos en general son los mejorcitos, ¿cierto?
porque pueden demostrar dentro de su carga electrónica hay una mayor interacción en base a ciertas condiciones patológicas como tumores, desmarcar en la extensión los procesos activos, tiene una mejor evaluación en el flujo sanguíneo, tiene mayores cargas negativas, lo que tiene cierta afinidad a otras moléculas que tengan desapareamiento o estén en condiciones iónicas, y mejora la estabilidad molecular, ¿cierto? Los no iónicos, si bien es cierto, tienen una estabilidad termodinámica alta, hay una menor disposición, son menos viscosos, menos osmolares, pero su unión con el gadolino tiende a ser más inestable, ¿cierto? Porque finalmente el efecto dipolo-dipolo no es tan estable. Ahora, los medios de contraste los podemos clasificar también según su utilidad a nivel endovenoso, o sea, según la especificidad que tenga este medio de contraste con algunos tejidos. Lo más habitual es ocupar el medio de contraste inespecífico, ¿ya? O no específico, o el extracelular, ¿cierto? Que nos permite evaluar en el fondo donde haya vaso, va a circular el medio de contraste. No se mete dentro de las células, no se mete dentro de la interacción metabólica de las células. Pero tenemos medio de contraste que sí son específicos, y tenemos de dos categorías que no se ocupan mucho, pero los tenemos que mencionar para que ustedes los conozcan, que tenemos los específicos para mamas, que es el ferulosa, y a nivel hepático, que estos sí se ocupan. He hecho varias pruebas con medios de contraste específicos para algunas lesiones hepáticas, como la hiperplasia nodular focal, que es muy difícil de diagnosticar si es que no hay unas buenas fases dinámicas, pero con el medio de contraste específico lo podemos solucionar. Por ejemplo, dentro de ello tenemos un pool importante dependiendo de la condición metabólica, que no voy a entrar en detalles en esto. Dependiendo de la condición metabólica que va a disponer el gadolino dentro de la célula, va a generar una respuesta de relajación o más acentuada o menos acentuada. Y tenemos los no específicos, que yo ya los nombré, que tienen por función distribución. Los medios de contraste que no son específicos son nuestro gran aliado en las imágenes de resonancia magnética. Son los medios de contraste que más vamos a ocupar para nuestro estudio. Por lo tanto, tienen que tener una distribución intersticial extracelular. Además, tienen que ser hidrofílicos y no deben unirse ni a proteínas ni a receptores que puedan generar que se mantengan más tiempo dentro de nuestro organismo. Y tienen que sí o sí ser eliminados por vía renal. Eso es muy poco el porcentaje que se puede eliminar por otras vías de eliminación. Y este medio de contraste, por lo habitual, tiende a generar un rápido equilibrio entre el contenido vascular y el contenido intersticial. Así que es importante también considerar que las fases dinámicas van a ser con cierta rapidez al momento de evaluar tejidos, sobre todo tejidos en condiciones patológicas activas como procesos infecciosos, tumores, etcétera, ¿cierto? La dosis que nosotros vamos a ocupar en resonancia es de 0,1 a 0,2 ml por kilogramo. Eso es en pacientes adultos, y en pacientes pediátricos vamos a ocupar de 0,05 a 0,1 ml por kilogramo. ¿Cuál es la utilidad que tienen las imágenes, los medios de contraste en nuestras imágenes? Es acentuar la relajación, haciendo que sea mucho más cortas las curvas de relajación, tanto del T1 como del T2. Pero donde más nos interesa es la imagen T1, pues en el T1 con contraste, que en el fondo en el T1 vemos todo lo que procesa mucho más rápido, nos va a permitir el medio de contraste que todo lo circundante, lo que esté alrededor de los tejidos, por ejemplo la sustancia blanca en un tumor, por ejemplo, si la sustancia blanca se ve hiperintensa, el medio de contraste se va a ver aún más hiperintenso, aún más blanco en nuestra imagen, ¿cierto? Haciendo que cumpla la función que necesitamos en nuestras imágenes de resonancia, aumentar la interfase de contraste, ¿ya? Todo es contraste, necesito que se vea más contraste esta estructura que la otra estructura, o quiero que esta que no veía en una imagen, la veía hiperintensa, ahora la quiero ver hiperintensa. En el fondo todo para mí, todo para resonancia magnética es contraste, así que lo que hacen los medios de contraste es aumentar la interfase de contraste, ¿cierto? Como se visualizan acá, muy lindas imágenes donde vemos tumores por todos lados, y todo proceso tumoral obviamente tiene angiogénesis, y como hay vasitos por ahí, el medio de contraste va a transitar libremente, ¿cierto? Y se va a alojar en la intersticial local, dependiendo qué tan libre, qué tan disperso, si es que hay hemorragias. Se va a disponer todo el proceso activo circundante que se permita, ¿ya? Bien, entonces nos permite valorar varias cosas: procesos inflamatorios, procesos infecciosos, procesos desmielinizantes en condiciones activas a nivel celular.
tumores, etc. En el fondo te permite evaluar la intersticial dañada que puede existir en un proceso patológico. Y estos siempre se van a ver mucho más acentuados en el T1. El T1 hace cuantificación de contraste en condiciones patológicas y eso lo vamos a ver indistintamente del protocolo que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Bien, no solamente vamos a hacer estudios morfológicos, anatómicos, sino que también podemos hacer estudios morfológicos vasculares, ¿cierto? Los vasos vamos a ver que son importantes en resonancia, pero van a tener ciertas limitancias que lo vamos a ver en los protocolos de angio, ¿ya? Lo importante en este caso para esta cápsula es que puedo ver la armonía, el interior de los vasos gracias a que el medio de contraste está circulando por estos vasos en su fase arterial. Por ejemplo, en el caso del cuello, en la malformación arteriovenosa hay una contaminación que es intencionada porque queremos ver ambos elementos arterial y venoso. Bueno, indistintamente de lo importante es que estamos viendo en este momento cómo circula el medio de contraste en el vaso y aprovechándonos de ese fenómeno puedo acentuar la relajación y hacer que se vean con tiempos muy cortitos, ¿cierto? Por ende estas imágenes están potenciadas en T1, ¿cierto? Porque el medio de contraste en T1 se ve más hiperintenso, más blanquito, más brillante. Bien, no solamente puedo hacer estudios morfológicos en la detección de los procesos activos patológicos o caracterización morfológica vasculares, sino que además puedo hacer valoración metabólica de tejidos que nosotros vamos a estudiar en resonancia, como los estudios de perfusión, o sea, del estudio de alimentación vascular local de los tejidos, ¿cierto? Y puedo caracterizar bastante bien mis imágenes, pero en este caso yo no voy a trabajar en T1 porque no me interesa ver morfología, no me interesa ver anatomía. A mí me interesa cuantificar cuánto es lo que está fluyendo el tejido, cuánto es lo que está fluyendo, cuánto es lo que se está alimentando ese tejido. Entonces, se hacen en potenciaciones T2, o sea, mientras más oscuro se va el vaso, más sangre está llegando, porque en el fondo lo que hace el gadolinio es acentuar la relajación. Y obviamente si en el vaso se ve hiperintenso en el T1, en el T2 se va a ver hipointenso. También podemos hacer evaluaciones de otras estructuras en fases dinámicas, en tiempo real, cómo se va comportando la inyección, entrada, lavado y salida del medio de contraste en un tejido determinado, como los estudios de resonancia mamaria, en donde podemos caracterizar y se puede cuantificar cuán rápido entró, cuán rápido lavó y cuán rápido salió este medio de contraste y caracterizar porcentajes o probabilidades de malignidad de estas lesiones, que también están potenciadas en T1. Obviamente en los estudios de abdomen es un clásico inyectar medio de contraste, es una parte importante en los protocolos de abdomen que lo vamos a ver más adelante y que nos permite caracterizar lesiones dependiendo de la estructura vascular que puedan disponer estas lesiones y dependiendo también del tamaño de ellas, que también las vamos a trabajar en potenciación T1. Si se dan cuenta, cuando yo quiero estudiar morfología, anatomía, estructura, proceso activo de procesos patológicos, siempre los vamos a estudiar en T1. Los procesos vasculares también los vamos a estudiar en T1. Si es estudio metabólico, lo voy a estudiar en el T2. Bien. El gadolinio tiene cosas muy buenas, se ve muy lindo el gadolinio en las imágenes de resonancia, en las clases de los talleres que vamos a hacer de la caracterización de imágenes. Vamos a ver que el gadolinio se ve muy bien en algunos procesos patológicos, pero como toda cosa buena también tiene cosas malas, así que las cosas malas son los efectos que puede producir el gadolinio que pueden llegar a ser hasta letales, así que es importante tomar atención porque esta parte no te la puedes perder porque en tu internado puede llegar a salvarte esta información. Bien, el medio de contraste no se considera nefrotóxico y esto se debe porque osmolarmente tiende a ser muy similar a la osmolaridad de la sangre, ya no así como los medios de contraste en yodo que son isosmolares, pero isosmolares eso como que no existe mucho en condiciones ambientales, ¿cierto? O sea, el yodo tiene que estar caliente. Acá no necesitamos que el yodo lo calentemos para que mantengamos estable su viscosidad, sino que tiene que mantenerse a temperatura ambiente para que sea osmolarmente compatible con nuestra trama vascular. El medio de contraste tiene ciertas condiciones que puede ser inyectado dependiendo de la funcionalidad renal, ¿ya?
Habitualmente el gadolínio se puede inyectar en los primeros 3 estadios de condición o de función renal, ¿cierto? En el estadio 1, que es obviamente un estadio que de una filtración de tasa glomerular de 90 hacia arriba, el 2 que corresponde desde los 60 hasta los 90 y del 3 que es de los 60 hasta los 30 ml de función de filtración glomerular. En el caso del estadio 2 y en el caso del estadio 3, ahí tenemos que analizar varias cosas, evaluar exámenes anteriores, estudios de laboratorio, porque el gadolínio puede generar una enfermedad mortal, que la vamos a ver más adelante, y que puede generar daños también nocivos para el paciente. Entonces tenemos que asegurarnos que el gadolínio esté completamente justificado y estemos sumamente seguros al momento de inyectar esta sustancia. Bajo los 30 ml no es opción, no es ninguna opción. Pero ¿por qué no es opción inyectarlo? Lo vamos a ver ahora. Importante, ojo, importante chicos, que la tasa de función glomerular tiene que sacarse por la fórmula Cockcroft-Gott, ¿ya? No sirven las otras fórmulas porque esta fórmula considera la edad, el peso y el género, ¿ya? Ideal pudiera considerar también la estatura, pero con esas 3 cosas ya podemos hacer un acercamiento estimativo, más las enfermedades de base que pueda tener el paciente para decidir si se puede o no inyectar en medio de contraste. ¿Qué pueden generar cierta nefrotoxicidad? Y hablo por nefrotoxicidad como factores de riesgo que puedan generar daños o condiciones letales sobre el paciente. Es que se cumplan ciertas condiciones en donde existan factores de riesgo que nos indiquen que no es segura la inyección del medio de contraste, como enfermedades o lesiones renales preexistentes, antecedentes de nefropatías diabéticas, falla cardíaca congestiva que conlleva a una falla renal, ¿cierto? Por un tema hemodinámico. Depresión de volumen, principalmente por una condición homeostásica, ¿cierto? En donde hay alguna depresión importante, ya sea como un traumatismo severo, obviamente los riñones se van a generar una falla que repercute en una falla sistémica, así que eso es muy importante. Pacientes ancianos, obviamente por el envejecimiento del tejido renal, y eso conlleva que no funcione lo suficiente o de manera correcta para eliminar este tipo de sustancias que es compleja de eliminar. Antecedentes de mieloma múltiple, grandes volúmenes de medio contraste también no están indicados en pacientes sobre todo que tienen antecedentes mórbidos, y los antiinflamatorios no esteroidales, que eso con el consumo excesivo, el consumo no indicado, pueden llevar con el tiempo a fallas hepáticas y repercutir en fallas renales, porque se genera este síndrome, esta conjugación hepatorrenal, ¿cierto? Bien, ¿existe una protección renal? Sí, no está 100% confirmada de que sirve en todos los casos, no, porque el gadolínio tiende a ser muy amigable osmolarmente, por lo que cuesta sacarlo del organismo si es que no hay una buena función renal, pero también tenemos que prever los procesos de base del paciente, como deshidratación. Por ejemplo, hay pacientes que no toman nada de agua y obviamente con el tiempo los riñones van fallando en esta función de querer mantener la homeostasis, ¿cierto? Entonces es importante que prevengamos un poco la función renal y podamos hidratar, ¿cierto?, al paciente. Hay condiciones también que son un poco críticas, como en el caso de la acidosis respiratoria o la acidosis diabética, que por un tema de la condición patológica se indica estabilizarlo también. Y la hidratación ideal que se haga vía oral, pero si no se puede hacer vía oral, con hidratación intravenosa de suero, 2 horas antes y 6 horas post de examen, pero no es para eliminar el medio de contraste, sino que para estabilizar la homeostasis y poder generar una buena respuesta renal, y así podamos ayudar el medio de contraste, porque a diferencia del yodo no funciona de la misma forma este medio de contraste basado en gadolínio. Bien, síntomas y efectos son muy pocos. Es muy raro ver un paciente que tenga algún efecto adverso por sintomatología inmediata. No existe eso mucho en resonancia. 1 cada 1000, 2000 pacientes dará alguna respuesta, y dentro de esas respuestas pueden ser náuseas, calor local, que de hecho se siente al revés, se siente frío el gadolínio porque es un metal frío. Lo que sí, a veces pacientes refieren a dolencia al momento de la inyección, pero es por la sensibilidad al metal principalmente. Cefalea, muy poco, pero
la cefalea se da más por las influencias magnéticas que por la inyección del medio de contraste. Hipotensión, muy raro, dolor torácico y reacción alérgica que se puede dar, que eso sí hay una cierta incidencia, poquita, pero existe, que puede ser de leve a moderada. Nunca se han reportado un choque anafiláctico por medio de contraste a base de gadolinio. Y habitualmente estos efectos se producen más en los materiales de medio de contraste que son no iónicos que en los iónicos. Bien, hay una enfermedad que les comenté que puede ser letal bajo la inyección del medio de contraste cuando hay ciertas condiciones críticas, que es la fibrosis sistema nefrogénica. Esta enfermedad se detectó recién en el año 97 y ya empezaron a salir los primeros estudios en el año 2000. ¿En qué consiste esta enfermedad? Principalmente son lesiones esclerodérmicas, que lo que se pronuncia principalmente con un contenido fibroso, así como una llaga enrojecida, fibrótica, que se da principalmente en las extremidades, ¿ya? Inicialmente se conoció como escleromixedema y posteriormente se le asignó la dermopatía fibrosante nefrogénica. Y esto se daba en pacientes que tenían un daño renal importante. Esta enfermedad produce estas llagas que son fibróticas, que son lesiones localizadas que se van extendiendo sobre el tiempo y que pueden comprometer otros tejidos de carácter fibroso como pulmones, pleura, pericardio, riñones, músculo esquelético. En el fondo va agarrando toda la trama muscular fibrosa, ¿ya? Respecto a algunas estructuras como son cabeza y cuello, y el hallazgo histológico son fibras engrosadas de colágeno incrementadas en el número de fibroblastos, pero esto se debe a una condición particular que vamos a ver ahora, ¿cierto? El cuadro clínico no se manifiesta de manera inicial, se manifiesta a los meses, puede llegar hasta 3 meses después a que empiezan a aparecer estas llagas, así que nosotros no nos vamos a dar cuenta como tecnólogo al momento de ver al paciente si es que le causamos la fibrosis o no, ¿ya? Lo que sí, con el tiempo los pacientes van generando, como digo, estas placas esclerodérmicas, van generando disminución de la movilidad, dificultad en la movilidad, parestesia, invalidez en la deambulación y, como les comentaba, decoloración de la piel, haciendo principalmente enrojecimiento. ¿Esto puede llevar a la muerte? Sí, en casos muy extremos, en el caso de la fibrosis muy avanzada. Acá en Chile hay 2 casos reportados en el Ministerio de Salud. Uno en el Paro Loco, hace muchos años. Ojo, antes que llegara yo no fui, fueron otros tecnólogos. En realidad fue el caso de una nefróloga que ya lo autorizó, a pesar de la sugerencia que el jefe de servicio y los tecnólogos le habían indicado la no inyección del medio de contraste. La nefróloga inyectó, la paciente estaba trasplantada recientemente, era una paciente joven de 20 y tantos años, y con el tiempo empezaron a salir estas placas y se notificó que era a base del gadolinio, y en este momento esa nefróloga está demandada. Bien, entonces la lesión inicial son estas placas erimatosas, aparece como un salpullido, muchas veces pasa desapercibido, pasa alrededor como de 2 meses de la inyección del medio de contraste. Con el tiempo se van volviendo más rojas, se van siendo más purulentas, van formando las primeras llagas, se van formando estas pequeñas placas erimatosas y con el tiempo se van volviendo más fibróticas. Bien, entonces, ¿qué es lo que se está provocando o qué es lo que produce que se formen estas llagas? El proceso de transmetalación. El proceso de transmetalación es cuando el gadolinio está tanto tiempo en el cuerpo que obviamente la estabilidad del quelante tiende a inhabilitarse y se desprende el gadolinio del agente quelante, haciendo que sea altamente tóxico para nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces el quelante se elimina, pero el gadolinio empieza a recircular, ¿cierto? Porque con el quelante no puede ser eliminado. Lo que tiene de particular es que el gadolinio puede precipitar aniones como el fosfato, producto de ciertas reacciones locales que pueda producir, y dependiendo del estadio del gadolinio es que lo que hace es que el gadolinio tiende a esta cierta afinidad que tiene con los canales de calcio. Cuando llegan a los canales de calcio, estos canales de calcio tienden a bloquearse, por lo que queda entrampado en cierta forma el gadolinio en esta zona. Por lo tanto, empieza un proceso de activación de la cadena inflamatoria. Hay una respuesta celular por parte de nuestro sistema autoinmune
y es por eso que empieza a generarse este exceso de colágeno, porque el cuerpo de alguna forma, al igual que cualquier otro agente extraño, trata de encapsular este metal por medio de fibras. Lo encapsula, genera adherencias locales, más una respuesta autoinmune que tratan de comérselo para eliminarlo rápidamente, pero como es metal no lo logra. Así que con el tiempo van formándose estas fibras para que no se siga moviendo, se estanque, pero genera una exacerbación de esta respuesta y conlleva que tejidos como los músculos, que es uno de los tejidos que más se afectan, puedan verse limitados, dañados y finalmente pierdan su utilidad, que es la contractibilidad. Por lo tanto, el gadolinio va a generar un aumento de las citoquinas profibróticas y además de la interacción de los factores de crecimiento, que va a producir una fibrosis dérmica o esta fibrosis sistémica característica de estas llagas, ¿cierto? Y este medio de contraste puede darse bajo estas condiciones siempre y cuando el paciente tenga insuficiencia renal o daño renal crónico. Así que importante, chicos, importante que los pacientes que tengan falla renal declarada, que tengan una función glomerular de 30 ml hacia abajo, ¿cierto? Pacientes que se encuentren en diálisis y pacientes que estén trasplantados renales, porque no se asegura la función completa de la acción metabólica que tiene el mismo riñón, sobre todo el trasplantado. No se pueden inyectar medios de contraste, ya no, bajo ninguna instancia, aunque venga el director del hospital, aunque venga el comité de nefrólogos del universo, no se inyecta. Y si lo quieren inyectar, ellos firmarán los consentimientos, ellos serán los responsables, porque finalmente el que administra el fármaco somos nosotros, el que firma el consentimiento somos nosotros. Por ende, nosotros nos tenemos que hacer responsables en caso de que al paciente le llegue a pasar algo tras la administración del medio de contraste. Quien firma es quien se hace responsable. Así que atentos, chicos, ustedes son los que analizan si realmente podemos inyectar medio de contraste, no el radiólogo. El radiólogo puede decir sí, pero no va a ir su firma, la firma va a ir la de ustedes en ese consentimiento. Así que frente a cualquier daño es mejor consultar, dejarle el examen sin contraste, se evalúa por comité ético, dará una firma a un comité ético antes de inyectar medio de contraste. Bien, entonces, ¿a quiénes no inyectar? Pacientes con función glomerular menor a 15 y menor a 15 porque lo dice la teoría, ¿ya? Mi recomendación personal es que no inyecten cuando tengan funciones menores a 30 ml, a menos que las condiciones clínicas se ameriten o pasen a comité médico, ¿ya? Pacientes con trasplante renal, y esto lo dejo en asterisco porque en algunos centros, dependiendo de la estabilidad del medio de contraste, se inyecta en pacientes trasplantados. Yo sugiero que no se inyecte, que se vean otras secuencias. Hoy en día las secuencias tratan de avanzar para eliminar la inyección del medio de contraste, para no ocupar el medio de contraste, porque además tiene otros efectos nocivos que vamos a ver más adelante. Y obviamente no inyectar bajo ninguna instancia en pacientes que se encuentren en diálisis. ¿Por qué? Porque el paciente que se encuentra en diálisis, se ha comprobado que aunque se hagan diálisis repetitivas, no se logra sacar el medio de contraste en este tipo de pacientes por las características atómicas que tiene este elemento. Entonces el equipamiento no está capacitado para filtrar este tipo de átomos o conjugación molecular que pueda producir, porque va a quedarse implantado y no va a tener cómo eliminarse, ¿cierto? Entonces el tiempo promedio que debería demorarse habitualmente la eliminación del medio de contraste debería ser entre las 5 o 6 horas, más no. Mientras más se demore eliminarse el medio de contraste, más riesgo de que pueda producirse la fibrosis sistémica nefrogénica. Estas imágenes son reales, estas son las secuelas fibróticas, fibrodérmicas que produce el medio de contraste producto a la fibrosis sistémica nefrogénica. Las llagas se dan principalmente en las extremidades, como le comentaba, y las secuelas musculares son bastante severas. Este es una imagen de un paciente que llevaba diagnosticado 4 meses de fibrosis sistémica nefrogénica y el daño muscular era bastante agresivo. Así que las medidas que nosotros tenemos que tomar como acción preventiva es preguntar
todas las condiciones crónicas mórbidas del paciente. Si tiene enfermedades renales AQ1 o AQ2, enfermedades de diabetes asociada, hipertensión arterial que pueden generar una repercusión renal. Obviamente ideal la creatinina lo más reciente posible, dependiendo obviamente de qué es lo que dispone la institución, cuáles son los criterios institucionales. Tasa de función glomerular de las últimas 4 semanas ideal, si no lo tienen que ahí compensar ustedes dependiendo si es un paciente joven que tiene la creatinina estable. Bueno, a lo mejor ahí se pueden relajar un poquito con las medidas, pero si estamos con un paciente de 80 años y la CREA es de hace un mes, es mejor pedirla de nuevo, ¿cierto? Y en pacientes hospitalizados tenemos que tener un énfasis sobre todo en ellos porque las fallas renales tienden a ser más frecuentes, sobre todo fallas renales temporales. Aquí tenemos que tener sumo cuidado, leer las fichas, chiquillos, ver los exámenes de laboratorio, ver las anamnesis, ver epicrisis, leer las notas médicas, porque eso nos va a dar mucha información para poder decidir si inyectamos o no inyectamos medio contraste, y además nos va a interiorizar qué es lo que está buscando el médico en las imágenes, ¿cierto? Y en paciente hospitalizado obviamente va a tener la creatinina actualizada, así que en ese sentido no van a tener problemas. Y siempre hablar con el equipo médico, hablar con el tratante, hablar con el nefrólogo para ver las condiciones actuales renales de ese paciente, así que lo importante siempre es informarse. Precauciones en condiciones especiales, sean embarazo, lactancia materna, neonatos, ¿cierto? En embarazo no se inyecta contraste, aunque el paciente tenga el tumor del universo. Si la condición de gravidez se va a mantener, o sea, si ellos deciden continuar con el embarazo, no se inyecta contraste, ¿ya? Eso es categórico. ¿Por qué? Porque está comprobado que hay un traspaso de la barrera hematoplacentaria, ¿cierto? Que va a conllevar que el feto en el crecimiento absorba el gadolíneo y se deposite. Lamentablemente lo digo, que estas pruebas de gadolíneo se hicieron en primates, hicieron estudios experimentales en primates embarazadas, se les inyectó medio de contraste y se comprobó que efectivamente se traspasaba la barrera placentaria y se veían contaminados y nacían los primates con fallas renales y fibrosis asociadas. Así que con el dolor de mi alma por esos pobres animalitos, pero se comprobó que efectivamente sí hay certeza que se traspasa, ¿cierto? Así que no se inyecta contraste aunque la orden lo indique. O sea, no va a faltar el médico que sea ignorante en este sentido, lo va a pedir con contraste. Me han llegado órdenes de pacientes embarazadas, así que ustedes no inyecten bajo ninguna instancia. Respecto a la lactancia, casi no hay riesgos asociados cuando las pacientes están en los primeros 4 meses de la lactancia. Se sugiere que hagan un ayuno neonatal de al menos 8 horas, ¿cierto? Pero solo de manera preventiva, entre las 8 y las 12 horas, y ahí lo dejan a opción a la mamá. ¿Por qué? Porque el porcentaje de gadolíneo que pasa es de menos de un 1%, de hecho de un 0,05%, y si bien es cierto pasa por la vía lactante y el feto lo va a absorber. Para el feto, si bien es cierto, para nosotros es muy poca la dosis, pero el feto se considera insuficiente renal por la inmadurez renal que presenta, así que puede ser un factor incidente. Entonces, para evitar este factor de riesgo, se les recomienda a las mamitas que están recién en su proceso de lactancia que suspendan la lactancia por un periodo de 8 horas, aproximadamente 8 o 12 horas, con una ingesta de agua importante para ayudar a generar la recirculación homeostásica, y así podemos eliminar rápidamente el medio de contraste, ¿ya? Porque sabemos que en un paciente normal, sanito, entre las 5 o 6 horas ya deberían eliminar el medio de contraste. Neonatos. Los neonatos hasta los 12 meses se consideran insuficientes renales en el contexto de su inmadurez renal, así que si podemos evitar la inyección del medio de contraste en un protocolo, evítenlo, ¿ya? A menos que las patologías sean incidentes y categóricas para ser demostradas en base al medio de contraste, ¿ya? Y ahí lo tienen que evaluar como equipo médico, ahí lo tienen que evaluar con el radiólogo, si amerita o no amerita la inyección, o se agregan secuencias complementarias. Ideal evitarlo, chiquillos. Y de ocuparse, obvio, tenemos que ocupar macrocíclicos que son mucho más estables, pero ya sabemos que los neonatos de por sí son insuficientes renales por su condición de inmadurez biológica. Extravasaciones no son tan complicadas, se pueden dar, sí, se pueden dar.
pero no son muy comunes las extravasaciones porque, no ocupamos flujos tan fuertes como en el escáner. Las inyecciones en general no son volúmenes importantes, o sea, hablo de un paciente grande, un paciente de 90 kilos, tú vas a ocupar 10 ml, a diferencia de contraste en yodo, que puede ocupar fácil 120 ml. Entonces la dosis no va a ser tan alta, ¿ya? Pero los riesgos de contaminación cuando es una extravasación compartimental son exactamente los mismos que los que se producen en el caso del yodo, porque genera este efecto como pegajoso. Cuando ustedes toquen el gadolinio, después se pueden tocarse unas gotitas, es pegajoso, ¿ya? Y eso va a producir con el tiempo, si es compartimental la extravasación, necrosis, ¿ya? Así que es importante que en caso que les pasen, inmediatamente les tomen una radiografía para que en el peor de los casos se vaya a pabellón y le hagan un aseo quirúrgico, ¿cierto? Pero no es muy común, porque habitualmente los medios de contraste no se pasan a tan alto flujo, es muy amigable a nivel osmolar, así que, y la viscosidad también es como pasar suero fisiológico, así que en general no genera problemas en ese sentido. Bien, espero que te haya servido esta clase. Es muy importante tanto la clase de seguridad de contraindicaciones y la de medios de contraste, pues eres tú el encargado de inyectar este fármaco, eres tú el responsable si es que el paciente le puede generar efectos letales como la fibrosis sistema nefrogénica. Así que toma atención. Toma mucho conocimiento de esta clase, investiga qué pasa con estos medios de contraste, porque finalmente nosotros somos los responsables, siempre vamos a ser los responsables en resonancia magnética, tanto en la inyección como en la aplicación de los protocolos. Espero que ya te haya servido. Las consultas las vamos a resolver en la actividad sincrónica y nos estaremos viendo. Que estén muy bien. Adiós.